Sí, Listo. de acuerdo. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de psicología en cuarto semestre y en este momento vamos a presentar una entrevista de la materia teoría psicoanalítica, en donde nos pide entrevistar a un profesional y que sea pues de pronto de otro país que nos pueda dar como su, su opinión en cuanto al psicoanálisis, ¿cierto? En el momento tenemos un problema porque todos los compañeros no se pudieron conectar y nuestra compañera Kelly está en este momento acompañándonos, pero el micrófono no le pudo pues funcionar esta vez. Mi nombre es Daniela Loaiza, mucho gusto. Nos place pues tenerlo en este momento y agradeciéndole mucho que nos haya querido pues realizar esta entrevista. ¿Nos puede regalar su nombre? Mi nombre es Óscar Armando Quisquimay Rojas. Soy Eh, psicólogo. Soy psicólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y he trabajado en docencia universitaria desde hace ya más de 10 años. Muchas gracias. Pues en el momento quisiera pues hacer como una pequeña introducción hablando sobre el complejo de Edipo, ¿cierto? Que lo que nosotros conocemos como el complejo de Edipo es como el deseo que se obtiene cuando estamos en la edad de 5 a 6 años por el deseo sexual con el padre, ¿cierto? Con el padre. Y de pronto como empezamos a sentir los celos con nuestro como el sexo opuesto lo vemos más en los niños que se enamoran, pues tienen ese enamoramiento por su madre y que debido pues a cuando tenemos un buen manejo pues podemos salir fácil de esta etapa. ¿Qué nos podría contar usted del complejo de Edipo? Para mí el complejo de Edipo, junto con la fase del desarrollo en la que éste se da, es un elemento clave para la socialización. Hay un autor, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Juan David Nacio, que es argentino. Él plantea, por ejemplo, que el complejo de Edipo no se da solo en las niñas, se da también en los niños. Antes se le llamaba el complejo de Electra, pero no es, él plantea que no es así, que no necesariamente hay que ponerle otro nombre, sino el complejo de Edipo, que es una parte del desarrollo que todos tenemos que superar y tiene que ver mucho con la socialización. Es la forma en que obtenemos en buena parte nuestra identidad de género y también cómo se van definiendo las relaciones con el sexo opuesto o con nuestro mismo sexo, ya sea porque envidiamos las cosas que tienen las personas de nuestro mismo género o porque deseamos, incluso no necesariamente solo de forma sexual, tal vez como siempre se ha entendido, sino más ese contacto afectivo con las personas del género opuesto. Esa es una de ahí sí que las complejidades, valga la redundancia, del complejo de Edipo, porque si no, este no se resuelve de forma adecuada, nuestros nuestras habilidades de socialización van a ser limitadas y vamos a seguir siempre condicionados en torno a una necesidad de afecto que nunca tuvimos en la infancia. De ahí también pues como complementando en cuanto a lo que conocemos que muchas veces cuando uno se desarrolla bien esta etapa pues en nuestras vidas vemos muchos pues adultos que siempre han buscado como en su madre, bueno, no en su madre, no, que buscan de pronto conseguir en una pareja que tenga todo lo que su madre fue y que muchas veces cuando no lo consiguen no tienen una buena relación ni consiguen a una buena persona por esas cosas. Sí, pero yo también en mi práctica terapéutica me he dado cuenta que no solo es un ideal de madre o un ideal de padre, sino también las ausencias o las cosas que la persona ha deseado a partir de esa crítica que se da de su propio desarrollo. Por ejemplo, nos decimos buscar a la mamá que tuvimos. No solamente es así. También puede ser buscar a la mamá que nunca tuvimos. Porque ¿cómo También. nos explica que se dé este fenómeno en aquellos niños o niñas que han crecido en familias monoparentales? Por ejemplo, solo con mamá.
pero sin embargo el fenómeno se da. Si, solo Bueno, creció, si una niña que solo creció con mamá, pero el complejo de Edipo también se da en ella, porque hay una figura ideal de hombre que esta mamá instaló en esta niña. Y ahí se da el complejo de Edipo. sí. Bueno, entonces ya hablando como en el enfoque psicoanalítico, también sabemos que tenemos pues, como un teórico que es Sigmund Freud, que nos deja muchas cosas en cuanto a la personalidad, a la sexualidad, a todas las etapas del desarrollo, ¿cierto? Eh, ¿Qué nos puede usted regalar sobre este teórico? Mira, cuando me preguntan a mí en torno a si deben leer a Sigmund Freud, yo siempre les digo que no. ¿Por qué? Porque tenemos, no sé, un problema, no sé si es de traducción o de que nos falta una base para entenderlo. No sé si ustedes han leído a Freud, por lo menos en el español al que ha sido traducido. Y es una situación bastante compleja y que cuando tenemos acceso a sus lecturas, como que más nos sentimos defraudados porque no lo entendemos. Pero yo creo que existe un problema previo. Yo creo que sí es importante leer a todos aquellos que han digerido a Freud antes de leer a Freud. Porque cuando leemos a Freud ya tenemos la base, ya tenemos una tierra fértil donde los textos de Freud van a caer. También veía en las preguntas que me mandaste en torno a los aportes que se hicieron en torno a la salud mental. Desde luego, conocer, por ejemplo, el complejo de Edipo nos da un entendimiento de cómo se desarrolla la socialización. De hecho, en buena parte, por lo menos con los maestros con los que he platicado, me decían que hemos interpretado a Freud mal porque no es un texto clínico en esencia. De hecho, Freud también creó una de las bases de la psicología social y cómo se socializa el ser humano, no solo a nivel individual, sino también grupal. Él trascendió en torno a cómo la personalidad de los padres se instala en los niños y en las niñas. Es un fenómeno social ante todo. Y también cómo esa moralidad obligada que está en nuestro superego se instala también en nosotros, porque esa moralidad no solo es de lo que tu papá o tu mamá te dijo, sino de lo que la sociedad ha instalado en ella. Pues esos son de los aportes uno de los tantos aportes que Freud ha hecho a la sociedad. Por otro lado, también yo vivo en una sociedad bastante limitada en cuanto a cultura, en cuanto a acceso a la psicoterapia, en cuanto a recepción de la psicoterapia. Pero creo que los colegas que han tenido acceso a poder estudiar un poco de Freud, digo un poco porque nunca lo hemos estudiado, también hemos extraído de ahí bastantes técnicas, por ejemplo, conceptos como el inconsciente. Eso está en el lenguaje coloquial de todos los que estudiamos psicología. Y esa es una parte importante que incluso va trascendiendo escuelas psicológicas, porque en muchas otras escuelas también se habla del inconsciente, de aquello que no conocemos. Y también una de las, no digamos de las técnicas, pero sí de los métodos que muchos colegas tenemos, aunque no seamos psicoanalíticos, de cómo intentar hacer consciente lo inconsciente. Otro de los elementos claves para el uso del psicoanálisis por lo menos en nuestro contexto guatemalteco. Aquí tenemos el reto también de que convivimos con muchas culturas y por lo tanto muchas de las cuestiones que se han planteado desde el psicoanálisis no se pueden usar en receta, sino tenemos que hacer una interpretación de ellas para ver con qué nos quedamos y con qué no. Otra cuestión importantísima de los aportes de Freud ha sido el desenmascarar ciertos tabúes. Por ejemplo, lo sexual. Lo sexual, aunque todavía hay muchos colegas que critican eso, pero creo que mientras desenmascaremos lo sexual, mientras le demos la importancia que tiene lo sexual dentro del desarrollo de problemas emocionales y por qué no decirlo de patologías, también vamos a ir avanzando. ¿Implica entender más a fondo a Freud? Yo creo que sí. También vale la pena resaltar otras críticas que se han hecho, especialmente en torno al enfoque feminista. Porque de hecho muchas de las feministas,
psicólogas feministas, algunas rechazan a Freud tajantemente, radicalmente, y otras prefieren interpretarlo a la luz de, no de nuevos descubrimientos del psicoanálisis, porque yo en lo personal no conozco nuevos descubrimientos en esto, pero sí a la luz de nuevos descubrimientos, especialmente en torno a fenómenos como este de la socialización y, eh, y el machismo y el estudio del poder, cosas en las que Freud siempre dio énfasis al falo. Y esa crítica feminista dice que no necesariamente es el falo el que permite el desarrollo de la persona la envidia del pene, como lo planteaba Freud, la que permite que la persona se desarrolle, sino que al contrario, debería haber una equidad. Eso te lo planteo así en resumen, ¿verdad? Porque hay tanto que decir de los aportes de Freud. Yo también quería preguntarle, de pronto pues hablamos de Freud, pero tenemos otros autores, ¿cierto? Entonces, ¿qué autores entre los marcos teóricos considera que ha influido más en su formación y en su práctica como psicólogo? Mira, pues yo me considero más freudiano. Claro que se habla mucho de Jung, de Lacan, pero yo no me permito hablar de ellos porque igual no es algo que yo conozca, pero tampoco es algo que me atrae. En Latinoamérica yo reconozco la existencia de este autor que tiene varios libros, que se llama Juan David Nacio, y es el que más me ha marcado en torno al entendimiento del psicoanálisis. Y sería bueno que ustedes lo lean, si no es que ya lo leyeron. Pero es el que más me ha marcado y el que más siento yo que me da elementos para, que me traduce el psicoanálisis freudiano para intentar aplicarlo a nuestro contexto, aunque reconozco que en este contexto guatemalteco la aplicación del psicoanálisis es bastante difícil, es bastante complejo. Bueno, también tenemos, bueno, otra pregunta pues que mis compañeras plantea es, ¿qué destacaría en su trayectoria vital como cómo comprender al profesional que ha llegado a ser? O sea, ¿qué destaca en esa trayectoria? Mira, eh, un psicólogo siempre renegué bastante de la clínica. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me escuchan? ¿Me ven? sí. Yo como psicólogo siempre renegué bastante de la clínica. Yo siempre me identifiqué con la psicología social comunitaria. A partir de ahí fue que intentamos hacer la lectura de Freud, a partir de la psicología de masas, por ejemplo. Y desde luego que ya conociéndolo te atrae, quieres leer más. Siempre lo primero que llega a tus manos es los intérpretes de Freud, no Freud. No sé si. Yo, por ejemplo, tuve acceso a las obras completas de Freud ya siendo un profesional, no cuando estudiaba. Y tuve acceso a las obras completas de Freud, incluso porque me encomendaron la tarea de dar cursos como este que ustedes llevan de teoría psicoanalítica y de métodos psicoanalíticos, y a partir de ahí tuve acceso a la lectura de Freud directamente de él en una traducción que para mí es bastante mala, y a partir de ahí lo fui conociendo más desde el enfoque clínico. Entonces creo que si bien Freud no ha influenciado directamente lo que yo me siento como psicólogo, incluso como político, pues yo creo que soy más psicólogo político, psicólogo comunitario que psicólogo clínico, pero sí me ha dado la posibilidad de entender que, como plantean ciertos autores, que Freud no es solo clínica. Freud también plantea una interpretación de la sociedad, una interpretación de los tabúes que determinan y que sirven para manipular a la sociedad. Entonces, ahí hago esa lectura y me quedo con esa parte de Freud, de cómo Freud también nos ayuda a entender cómo funciona la sociedad y, por qué no, en algún momento también cómo podemos ir acabando con esos tabúes que hacen que nosotros seamos manipulados y que ese superego colectivo sea demasiado grande, demasiado fuerte, y que en sociedades como las nuestras, ustedes recientemente están terminando un conflicto armado, nosotros hace un poco más de tiempo, pero igual venimos de condiciones similares, hacen que
estos elementos morales castigadores nos dominen y que sus efectos duren por mucho tiempo. Hasta la fecha nosotros seguimos combatiendo con sociedades conservadoras que no aceptan el aborto, la diversidad sexual y cosas como esas son las que Freud ya planteó hace más de 100 años. Bueno, pues entre todo lo que se debe hablar, pues son muchas cosas, ¿cierto? Pero pues en este momento debemos acabar como la entrevista y agradeciéndole entre mis compañeras y de mi parte su colaboración, su tiempo, pues porque no es como muy como fácil conseguir a alguien del extranjero que de pronto quiera regalarnos un ratico de su tiempo para darnos una entrevista como esta y entonces te lo agradezco de, mejor dicho, de todo corazón por atendernos esta vez y espero pues que de pronto más adelante nos pueda regalar un poquito más de su conocimiento en cuanto a preguntas que podamos hacerle, no sé, muchas gracias. Gracias también para ustedes, estamos a la orden, ojalá podamos seguir conversando Bueno, más despacio. muchas gracias y hasta luego. Bueno, pues adiós, mucho gusto. Gracias.